Soy Jessica, tengo 28 años, y llegué 15 minutos tarde al Riverside Grill ese martes por la noche de septiembre. El tipo de retraso que ocurre cuando estás haciendo malabares con 3 llamadas de clientes diferentes porque tu solidario prometido decidió pasar la tarde jugando al golf en lugar de ayudar a concretar los detalles del lugar de la boda que habíamos discutido esa mañana. Lo vi de inmediato en nuestra mesa de la esquina de siempre, rodeado de sus amigos de la universidad, Marcus, Kevin, y sus esposas Sara y Michelle. El mismo grupo que había estado disfrutando de cenas, viajes de fin de semana y salidas nocturnas que yo había estado financiando discretamente durante casi 2 años. Ya no quiero casarme con ella. Es demasiado patética para mí. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría mientras permanecía paralizada a 3 pasos de la silla de Ryan, lo suficientemente cerca como para verlo gesticular con desdén con su vaso de whisky, el bourbon de primera calidad de $24 que le había estado comprando desde que perdió su trabajo en marketing hace 18 meses. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios de abajo, y dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido completamente traicionado por alguien en quien confiabas. Definitivamente querrás quedarte para ver lo que pasó después. Ryan no tenía ni idea de que yo estaba justo detrás de él, de espaldas, siendo el centro de atención con su confianza habitual. Marcus prácticamente se estaba carcajeando, y Sara, a quien siempre había considerado una amiga, se tapaba la boca para ahogar la risa. Vamos, hombre, dijo Marcus, secándose las lágrimas. Llevan juntos 3 años. ¿Qué cambió? Nada cambió. Simplemente me di cuenta de que podía conseguir algo mucho mejor. Ryan tomó otro sorbo de mi caro whisky. Quiero decir, está bien por ahora, pero a largo plazo, necesito a alguien con más ambición. La ironía habría sido divertida si no fuera tan aplastante. La mujer de la que se reían había estado manteniendo a flote la vida de Ryan por sí sola mientras él resolvía sus cosas y construía su negocio de consultoría, que solo existía en publicaciones motivacionales de Instagram. Sara me vio primero. Su rostro pasó de la diversión al horror. Pero en lugar de advertir a Ryan, se quedó mirando con los ojos muy abiertos, como si viera un accidente de coche a punto de ocurrir. Miren lo que hace, continuó Ryan, completamente ajeno. Planificación de eventos. Organiza fiestas y lo llama una carrera. Mi próxima novia necesita tener un verdadero éxito profesional. Más risas recorrieron la mesa. Estas personas habían asistido a eventos que yo había organizado, comido en cenas que yo había pagado, hecho viajes de fin de semana a casas que yo había alquilado. A ninguno de ellos pareció importarle mencionar la ironía. Kevin se inclinó hacia adelante en plan conspirador. Entonces, ¿cuál es tu estrategia de salida? La boda es en 6 semanas. Ya estoy en ello, dijo Ryan con satisfacción. He estado creando cierta distancia, demostrando que no somos compatibles. Probablemente ella misma lo cancelará pronto. Estaba orquestando nuestra ruptura como una fusión de empresas, y yo había estado demasiado ocupada gestionando nuestras 2 vidas como para notar las señales. Déjenme contarles cómo llegamos aquí, porque los cimientos de este desastre se construyeron cuidadosamente durante 3 años. Conocí a Ryan en un evento de networking en 2021. Era encantador, seguro de sí mismo, trabajaba en Sterling Marketing con grandes planes de lanzar su propia consultoría. Me impresionó su ambición, su presentación pulcra, su aparente éxito. Lo que no sabía era que sus trajes caros estaban al máximo en tarjetas de crédito, y su confianza era un préstamo contra un futuro que solo existía en su imaginación. Esos primeros meses fueron embriagadores. Ryan planeaba citas elaboradas, restaurantes nuevos y exclusivos, me colmaba de atención. Cuando mencionó problemas temporales de liquidez durante su transición a emprendedor, ayudarle pareció natural. Solo a corto plazo, prometió, solo hasta que su negocio despegue. La ayuda temporal se convirtió en permanente. Empezó con cosas pequeñas. Una cena aquí, un viaje de fin de semana allá. Te lo devolveré cuando mi cliente más importante pague su factura el próximo mes. El próximo mes llegó y se fue. El pago se retrasó. Su portátil se estropeó. Reparaciones del coche. Siempre algo urgente. Siempre temporal. Siempre mi generosidad manteniéndonos a flote. Para el segundo año,
Yo cubría el alquiler del lujoso apartamento en el centro que él había insistido que necesitábamos para proyectar éxito. Pagué la membresía del gimnasio premium, esencial para hacer contactos. Financié el vestuario de diseñador que le ayudaría a cerrar tratos. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana construyendo mi negocio de planificación de eventos, consiguiendo clientes corporativos, perfeccionando cada detalle para hacer crecer mi reputación. Las solicitudes de empleo de Ryan se volvieron esporádicas, y luego cesaron por completo. Sus reuniones de negocios resultaron ser partidas de golf con amigos. Sus eventos de networking eran happy hours a las que no me invitaban porque no encajaría con la gente de la industria. De pie detrás de su silla, escuchándolo menospreciar mi carrera y planear su escape de nuestra relación, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace meses. Para Ryan y sus amigos, nunca había sido una persona. Había sido un recurso. La peor parte, continuó Ryan, tomando impulso, es cómo cree que pagar por todo la convierte en una novia increíble. En realidad, es bastante patético. Fue entonces cuando se dio la vuelta. El momento en que todo se detuvo en seco. La expresión de suficiencia de Ryan se estrelló contra el horror cuando nuestras miradas se encontraron, la mesa se quedó en silencio mientras 6 personas se daban cuenta de que el objeto de su entretenimiento estaba allí mismo. Yes, tartamudeó Ryan, casi dejando caer su vaso. No te esperaba. Lo miré. Lo miré de verdad. A este hombre al que había apoyado a través de cada excusa, cada promesa rota, cada mes de desempleo disfrazado de emprendimiento. A este hombre al que había defendido ante amigos que habían cuestionado su compromiso. A este hombre con el que planeaba casarme en 6 semanas. Lenta y deliberadamente, me quité el anillo de compromiso del dedo. El silencio era tan completo que podía oír el jazz sonando suavemente de fondo, el movimiento nervioso de las sillas, la respiración incómoda de personas que acababan de darse cuenta de que las habían pillado. Coloqué el anillo sobre el mantel blanco. Hizo un pequeño y decisivo clic contra la madera de debajo. Bueno, dije, con voz firme, eso me ahorra tener que preguntarme si devolver esto o venderlo para cubrir los depósitos de la boda que nunca planeabas respetar. El rostro de Ryan se había puesto pálido. Yes, espera. No estaba. No lo dije como sonó. Dijiste cada palabra, miré a cada rostro alrededor de la mesa. El único error fue que te pillaran. Marcus intentó hacer control de daños. Vamos, Jessica. Solo era charla de hombres. Ya sabes cómo es. Le sonreí. Sin sarcasmo. Solo una genuina diversión ante su desesperación. Marcus, ¿cuánto tiempo hace que sabes que el contrato de arrendamiento del apartamento está a mi nombre? Su boca se abrió y luego se cerró. Los pagos del coche, las tarjetas de crédito. Todo a mi nombre, mi crédito, mi dinero. La incomodidad era palpable. Sara estudiaba sus manos como si contuvieran los mayores misterios de la vida. Aquí está la cuestión, continué, sin levantar la voz por encima del nivel de una conversación. Todos ustedes piensan que Ryan es todo un partidazo. Este tipo exitoso y encantador que se conforma con la patética de mí. Pero la verdad es que, durante 18 meses, he sido lo único que se interponía entre su amigo y el colapso financiero total. Ryan intentaba articular palabras, pero no salía nada coherente. Cogí mi bolso y di un paso atrás. El contrato de arrendamiento expira el próximo mes. El préstamo del coche está a mi nombre, pero el coche se puede devolver al concesionario. Las tarjetas de crédito se cancelarán mañana por la mañana. Miré directamente a Ryan. A partir de ahora, descubrirás exactamente lo exitoso que eres sin que alguien más financie tu estilo de vida. Salir del Riverside Grill fue como salir por completo de mi antigua vida. El aire de septiembre era fresco, y por primera vez en meses, podía respirar profundamente. Detrás de mí, oí un caos ahogado, susurros urgentes, sillas que se arrastraban, alguien gritando mi nombre. No me di la vuelta. La caminata de 3 manzanas hasta mi coche me dio tiempo para procesar lo que acababa de pasar. 3 años de mi vida, terminados. La boda de octubre que habíamos pasado 8 meses planeando, cancelada. El futuro en el que había puesto mis esperanzas, revelado como una elaborada estafa financiera conmigo como la inversora involuntaria.
Pero debajo de la ira y la humillación había algo inesperado. Alivio. Mi teléfono sonó antes de llegar a mi coche. Ryan, obviamente. Rechacé la llamada e inmediatamente llamé al servicio de atención al cliente de mi banco. Soy Jessica Chen, titular de la cuenta. Necesito eliminar a un usuario autorizado de todas las cuentas. Con efecto inmediato. El representante fue eficiente. Sí, podían bloquear el acceso de Ryan al instante. Sí, podían enviar tarjetas de reemplazo de un día para otro. Sí, podían poner alertas de fraude en todas las cuentas. 3 años de enredo financiero cortados con una llamada telefónica de 15 minutos. A continuación, las compañías de tarjetas de crédito. Mismo guión, mismos resultados. La juerga de gastos de Ryan había terminado oficialmente. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes. Ryan, desesperado por explicar. Sara, afirmando que todo era un malentendido. Marcus, preguntando si realmente iba a ser tan dramática. Dramática. Porque financiar silenciosamente el estilo de vida completo de alguien durante 3 años mientras te humillaba públicamente era perfectamente razonable. Pero detener el grifo del dinero era un drama. Bloqueé todos sus números. En casa, en el apartamento por el que había estado pagando, encontré la llave de repuesto de Ryan en la encimera de la cocina junto con su tarjeta de crédito de emergencia, cortada limpiamente por la mitad. Una nota con su letra: tenemos que hablar. No quería que te enteraras así. No como él quería que me enterara. No me equivoqué o no lo decía en serio. Solo el pesar de que su estrategia de salida controlada se había interrumpido. Serví vino, la botella cara que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó, y empecé a hacer listas. Proveedores a contactar sobre la cancelación de la boda. La mayoría de los depósitos no eran reembolsables, pero perder dinero era preferible a casarme con alguien que me veía como patética mientras gastaba ese mismo dinero. Facturas y cuentas que transferir o cancelar. Todo lo que tuviera el nombre de Ryan debía ser cortado. Amigos a quienes informar, amigos de verdad, no el círculo social que venía con la aprobación de Ryan. Cosas que había pospuesto mientras gestionaba la vida de Ryan. El ascenso que requería viajes ocasionales al que él se había opuesto porque me necesitaba disponible. El apartamento en el centro que yo había querido pero no podía permitirme mientras mantenía a 2 personas. El viaje a Italia que mi mejor amiga había estado planeando y que yo siempre había rechazado porque Ryan requería disponibilidad constante. Para la medianoche, había hecho un progreso significativo. Boda oficialmente cancelada. Servicios públicos transferidos solo a mi nombre. Los amigos de verdad estaban sorprendidos pero me apoyaban. Había enviado un depósito para Italia. Mi teléfono había dejado de sonar sobre las 11, lo que significaba que Ryan probablemente estaba en un bar, quejándose a quien quisiera escuchar sobre mujeres irracionales y su comportamiento vengativo. Mañana, se despertaría para descubrir que su coche no arrancaba. Había organizado la entrega voluntaria del vehículo. Sus tarjetas de crédito serían rechazadas, su membresía del gimnasio cancelada. Mañana, Ryan comenzaría a aprender lo que realmente costaba su estilo de vida cuando tuviera que pagarlo él mismo. El segundo día de mi nueva vida comenzó con Ryan aporreando mi puerta a las 7 de la mañana. «Jess, abre. Tenemos que hablar». Su voz transmitía un pánico que nunca antes le había oído. Se había ido la confianza serena de la cena de 2 noches antes. Hice café, buen café, la mezcla jamaicana cara que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar, y revisé los correos electrónicos mientras él continuaba su sinfonía de golpes en la puerta. El lugar de la boda fue sorprendentemente comprensivo. La fotógrafa se quedó con su depósito pero me ofreció sus mejores deseos. La florista sugirió donar los arreglos a una residencia de ancianos. «Sé que estás ahí. Tu coche está aquí». Alrededor de las 7:30, la señora Patterson de al lado apareció con una cazuela y una expresión de preocupación. «Cariño, ese chico lleva ahí fuera 1 hora. Debería llamar a la policía». De hecho, sí, eso sería perfecto. Los golpes cesaron abruptamente cuando llegó el coche patrulla. A través de mi ventana, vi a Ryan intentar explicar a los agentes que todo era un malentendido, que él vivía aquí,
que yo estaba siendo irracional. Le pidieron una prueba de residencia. No pudo proporcionar ninguna. Los agentes fueron profesionales pero firmes. El señor Morrison no podía forzar la entrada a una residencia donde no figuraba en el contrato de arrendamiento. Continuar con el alboroto resultaría en un arresto. ¿Entendía? El asentimiento derrotado de Ryan fue visible incluso desde la ventana de mi segundo piso. Después de que el coche patrulla se fuera, mi teléfono vibró inmediatamente. El número de Ryan, que había olvidado bloquear. Corregí ese descuido mientras él presumiblemente dejaba un largo mensaje de voz. Alrededor del mediodía, Sara apareció en mi puerta. Esto era más interesante. Realmente había sido mi amiga, o eso creía yo. Jessica, por favor. Ryan está hecho un desastre. Ha estado durmiendo en el sofá de Marcus. Ni siquiera puede permitirse comprar comida. Estás siendo cruel. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Sara, una pregunta sincera. ¿Qué pensabas que pasaría cuando me llamó públicamente patética y anunció que no quería casarse conmigo? No lo dijo así. ¿Cómo lo dijo? Sara luchó por encontrar una respuesta. Tiene miedo al compromiso. Los hombres dicen cosas estúpidas cuando tienen miedo. Durante 18 meses, he cubierto sus gastos mientras él resolvía sus cosas. Durante ese tiempo, ¿alguna vez sugeriste que podría estar aprovechándose? Su silencio lo dijo todo. ¿Alguna vez te pareció extraño que yo pagara cada cena de grupo, cada viaje, cada salida nocturna? Pensé que eras generosa. Cuando alguien es generoso con el dinero que tiene, eso es maravilloso. Cuando alguien es generoso porque se le presiona para mantener el estilo de vida de su pareja, eso se llama ser utilizado. Sara se movió incómoda. Entonces, ¿realmente no le ayudarás en absoluto? No seguiré financiando su vida mientras audiciona reemplazos para la patética de mí. Esta no eres tú, Jessica. Tenía razón. La antigua Jessica habría vuelto a casa esa noche, llorado y probablemente lo habría aceptado de nuevo cuando apareciera con flores y disculpas. Se habría convencido a sí misma de que la humillación pública era solo un malentendido. He terminado de ser esa versión de mí, dije. Después de que Sara se fuera, pasé la tarde investigando apartamentos en el centro, la zona que siempre había querido pero que no podía permitirme mientras mantenía los gustos caros de Ryan. Resulta que solo con mi salario, podía permitirme un lugar bastante agradable. Al final de esa primera semana, Ryan había probado todos los enfoques de su manual. La estrategia de la culpa, largos mensajes de texto sobre cómo lo estaba abandonando, lo cruel que estaba siendo, que esta no era la mujer de la que se había enamorado. La estrategia de negocios, correos electrónicos detallando un plan de pago razonable, en el que eventualmente me reembolsaría todo una vez que su consultoría despegara. La estrategia romántica, flores entregadas en mi oficina con tarjetas prometiendo que había cambiado, que se había dado cuenta de cuánto me necesitaba. La estrategia de la desesperación, aparecer en el edificio de mi oficina tratando de convencer a la seguridad de que yo era su prometida teniendo una crisis. Nada de eso funcionó porque yo tenía una ventaja crucial. Había oído su verdadera opinión sobre mí. Una vez que sabes que alguien te considera patético, sus repentinas declaraciones de amor suenan bastante falsas. Las flores fueron particularmente insultantes. Rosas blancas, que Ryan pensaba que eran románticas, pero que yo había mencionado que no me gustaban varias veces durante 3 años. Me recordaban a los funerales. Nunca había escuchado entonces, no estaba escuchando ahora. Se las di a mi asistente, que quedó encantada. El correo electrónico del plan de pago fue casi divertido. Ryan había pasado días elaborando una propuesta detallada sobre cómo su consultoría de marketing generaría suficientes ingresos para pagar mis préstamos. Sin importar que esta consultoría solo había existido en publicaciones motivacionales en redes sociales durante 18 meses. Su cronograma era ambicioso. 3 clientes importantes en 6 meses, formar un equipo, expandirse a nuevos mercados. Según sus proyecciones, comenzaría a pagarme en 1 año. Respondí con una sola línea. Buena suerte con eso. Pero el incidente en el edificio de oficinas me convenció de que bloquear su número no era suficiente. La seguridad del edificio me llamó para advertirme.
Señorita Chen, hay un caballero que dice ser su marido. Dice que está teniendo una crisis de salud mental y que necesita llevarla a casa. La sangre se me heló. ¿Qué le dijeron? Le dije que necesitaría una identificación que mostrara apellidos compartidos y documentación médica si afirmaba que usted no era competente. No pudo proporcionar ninguna de las dos cosas. Gracias, Miguel. Si vuelve, por favor llame a la policía. Esa noche, contacté a un abogado. No porque esperara que Ryan se volviera físicamente agresivo. Era demasiado consciente de su imagen para algo tan desordenado, sino porque necesitaba protección legal. El apartamento, el coche, las tarjetas de crédito, todo era legítimamente mío. Pero Ryan lo había estado usando todo como si le perteneciera. El abogado fue tranquilizador. Como todo estaba a mi nombre y Ryan no tenía reclamaciones legales, estaba en mi derecho de revocar el acceso. Me recomendó documentar todo, mantener registros de sus intentos de contacto y considerar una orden de alejamiento si su comportamiento escalaba. También hablé con mi jefa, Elena, sobre la situación. Así que, durante 3 años, has estado esencialmente trabajando en 2 empleos a tiempo completo, tu trabajo real y la gestión de toda la vida de este tipo. No lo había pensado de esa manera, pero sí. Y ahora que no tienes que hacer eso, tendrás ancho de banda para el ascenso que discutimos. El ascenso que había rechazado porque requería viajar, a lo que Ryan se había opuesto. Me necesitaba disponible para sus reuniones de negocios que nunca se materializaron y eventos de networking, que en realidad eran cenas caras con amigos. Sí, me encantaría discutir eso de nuevo. Al colgar, me di cuenta de que el intento de Ryan de orquestar nuestra ruptura en realidad me había dado el empujón que necesitaba para reclamar mi propia vida. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que alguien obtenga exactamente lo que pidió. 3 semanas después de mi nueva realidad, estaba descubriendo cosas interesantes sobre mí misma. Realmente disfrutaba cocinar cuando no estaba atendiendo las preferencias caras de otra persona. Mi apartamento era significativamente más tranquilo sin las constantes llamadas telefónicas de Ryan a contactos de negocios, que en realidad eran amigos organizando partidas de golf. El ascenso que Elena me ofreció era todo lo que había esperado. Coordinadora de eventos senior significaba mejores clientes, control creativo y un salario que fácilmente sostenía mi estilo de vida real sin estirar cada dólar. Pero la verdadera lección vino de ver cómo el mundo cuidadosamente construido de Ryan se derrumbaba en tiempo real. Las redes sociales contaron la historia mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier investigador privado. Ryan siempre había sido activo en Instagram, publicando fotos de comidas caras, ropa de diseñador, experiencias de lujo. Lo que no había considerado era lo obvio que se volvería que ninguna de esas cosas era realmente suya. La primera víctima fue Elite Fitness, el gimnasio de alta gama en el centro donde Ryan publicaba selfies de entrenamiento entre entrenadores de celebridades y suelos de mármol. Cuando su membresía fue cancelada, intentó mantener las apariencias publicando desde un gimnasio comercial básico. La diferencia era inconfundible. No más equipos cromados y piscinas infinitas, solo iluminación fluorescente y máquinas pasadas de moda. El coche desapareció a continuación. Solo lo supe porque Marcus publicó una historia en Instagram mostrando a Ryan junto a un Honda destartalado, bromeando sobre su nuevo coche. El coche era claramente prestado, probablemente de la familia, y claramente no era la imagen que Ryan quería proyectar. Cuando su contrato de arrendamiento terminó en octubre, Ryan no tenía a dónde ir excepto al sofá de Marcus. Esto podría haber permanecido en privado, excepto que Ryan no pudo resistirse a mantener su calendario social. Ryan siempre había sido el que sugería restaurantes caros para las cenas de grupo. Conocía lugares exclusivos, podía conseguir reservas difíciles, insistía en celebrar todo con champán y aperitivos. Fácil ser generoso cuando se gasta el dinero de otras personas. Pero Marcus ahora cubría sus gastos básicos, e incluso el salario de un banquero de inversión tenía límites. La dinámica del grupo cambió rápidamente. En lugar de bistros de moda, se reunían en bares deportivos. En lugar de cócteles artesanales, pedían cerveza. En lugar de celebraciones elaboradas, compartían aperitivos con cuentas separadas. Ryan intentó adaptarse, pero la lucha era visible. Este era un hombre que había construido su identidad en torno a ser el tipo que conocía los mejores lugares, que podía permitirse la buena vida.
Nunca se preocupaba por el dinero porque alguien más se encargaba de esa inconveniencia. Ahora era el tipo que pedía que lo llevaran y pedía a sus amigos que cubrieran su parte de la cena. El círculo social que había encontrado tan entretenida su humillación hacia mí, de repente estaba menos divertido cuando él se convirtió en el que arrastraba su estilo de vida hacia abajo. ¿Has sabido de Ryan últimamente?, preguntó Sara durante una de sus cada vez más incómodas visitas de control. No, y no pienso hacerlo. Está realmente mal, Jessica. Creo que ha aprendido la lección. ¿Qué lección sería esa? Que no puede tratar a la gente como te trató a ti. La miré con atención. Sara, tú estabas en esa mesa. Te reíste cuando me llamó patética. Sabías que estaba financiando su estilo de vida y nunca sugeriste que podría ser injusto. ¿Qué crees exactamente que ha cambiado? Se movió incómoda. Me siento fatal por esa noche. Te sientes fatal porque te pillaron. Si no lo hubiera oído, alguno de ustedes me habría dicho lo que realmente pensaba de mí. Silencio. Eso es lo que pensaba. La conversación terminó con Sara prometiendo dejar de intentar mediar, aunque dudaba que cumpliera esa promesa. Esa tarde, firmé el contrato de arrendamiento de un hermoso apartamento en el centro. El que tenía suelos de madera y vistas a la ciudad que había admirado durante meses, pero que no podía permitirme mientras mantenía a 2 personas. Solo con mi salario, era perfecto. Noviembre trajo un entretenimiento inesperado cuando la madre de Ryan llamó a mi oficina. Patricia Morrison nunca había sido particularmente cálida durante nuestra relación. Siempre había sentido que ella pensaba que Ryan podía conseguir algo mejor, pero ahora estaba prácticamente suplicando. Jessica, espero que no te importe que te llame. Estoy muy preocupada por Ryan. Está enfermo. No físicamente, pero ha estado quedándose con su hermana, Amanda, y ella dice que lo está pasando mal. Así que Ryan había pasado del sofá de Marcus a la ayuda familiar. No era sorprendente. No estoy segura de cómo puedo ayudar con eso. Dice que no le devuelves las llamadas. Esperaba que pudiéramos hablar, de mujer a mujer. La presunción era notable. Señora Morrison, Ryan y yo terminamos nuestra relación hace 4 meses. No sería apropiado que me involucrara en sus problemas personales. Pero estuvieron juntos 3 años. Seguramente, todavía te preocupas por él. Me preocupo por su bienestar de la misma manera que me preocuparía por cualquier persona que atraviesa dificultades, pero eso no me hace responsable de resolverlas. Pausa. Luego, Jessica, voy a ser directa. Ryan dice que has sido punitiva financieramente, cortándole el acceso a cosas que necesita. Casi me reí. Señora Morrison, ¿tiene usted la impresión de que yo estaba obligada a mantener financieramente a su hijo? Bueno, no, pero estaban comprometidos, planeando una vida juntos. Lo estábamos, hasta que le dijo a una sala llena de gente que yo era demasiado patética para casarme y que estaba buscando a alguien mejor. Después de eso, dejamos de planear una vida juntos. Pausa más larga. Él dice que fue un malentendido. El único malentendido fue el mío, al pensar que mi prometido me respetaba lo suficiente como para no humillarme públicamente mientras gastaba mi dinero. Es mi hijo. Estoy preocupada por él. Aquí es donde podría haber sido cruel. Podría haber detallado exactamente cuánto me había costado Ryan, descrito su completa falta de contribución, su derecho adquirido, su suposición de que mi éxito era suyo para aprovechar. En cambio, señora Morrison, entiendo su preocupación, pero Ryan tiene 31 años. Si tiene dificultades financieras, necesita abordarlas a través del empleo y el presupuesto, no esperando que la mujer a la que rechazó públicamente continúe financiando su estilo de vida. Seguramente, podrías ayudarlo solo hasta que se recupere. Con todo respeto, nunca estuvo de pie por sí mismo. Durante 3 años, lo mantuve mientras él evitaba un empleo estable. Continuar sería permitirle seguir evitando la responsabilidad. La conversación terminó con Patricia prometiendo pensar en lo que había dicho. Sospechaba que en realidad encontraría a alguien más a quien culpar por la situación de Ryan. 2 días después, llamó la hermana de Ryan, Amanda. A diferencia del enfoque diplomático de su madre, Amanda fue directamente a las acusaciones.
No sé a qué juego estás jugando, Jessica, pero tiene que parar. Disculpa. Ryan se está desmoronando. No puede permitirse las necesidades básicas. Está durmiendo en mi sofá porque no puede pagar el alquiler. Este comportamiento vengativo no resuelve nada. Amanda, durante nuestros 3 años juntos, ¿con qué frecuencia viste a Ryan pagar la cena cuando salíamos en grupo? ¿Qué importa eso? ¿Con qué frecuencia? Yo. No recuerdo que pagara nunca, pero... Cuando viajábamos para eventos familiares, ¿quién reservaba los hoteles? Tú lo hacías, pero... ¿Quién pagaba los coches de alquiler, los vuelos, los regalos? Silencio. Amanda, pasé 3 años manteniendo financieramente a tu hermano mientras él pretendía dirigir un negocio. Cubrí el alquiler, los pagos del coche, las tarjetas de crédito, el entretenimiento, incluso las membresías del gimnasio. Ahora lo está pasando mal, no porque yo sea vengativa, sino porque está pagando por su propio estilo de vida por primera vez. Pero tú tienes dinero. Puedes permitirte ayudar. Tengo dinero porque trabajo para conseguirlo, lo presupuesto y no gasto más de lo que gano. Ryan no tiene dinero porque nunca aprendió esas habilidades. ¿Realmente vas a abandonarlo por completo? Amanda, Ryan abandonó nuestra relación cuando decidió que yo era demasiado patética para casarme. Simplemente me niego a seguir pagando por el privilegio de ser insultada. Me colgó, lo que tomé como una confirmación de que a la familia de Ryan se le estaban acabando las personas a las que culpar. Sí sentí pena por él. No lo suficiente como para rescatarlo, pero sí lo suficiente como para reconocer que 3 años de evitar la responsabilidad financiera lo habían dejado genuinamente sin preparación para una vida independiente. Pero ese era un problema que Ryan necesitaba resolver por sí mismo, preferiblemente con asesoramiento profesional y educación financiera básica. Diciembre llegó con Ryan aparentemente tocando fondo. Me enteré a través de la inevitable red de chismes que se había mudado de nuevo al dormitorio de su infancia en casa de sus padres después de que la paciencia de su hermana se agotara. Estaba trabajando a tiempo parcial en un centro de llamadas, su primer empleo real en casi 2 años, y diciéndole a quien quisiera escuchar que yo había sido controladora y financieramente abusiva. La ironía se le escapaba por completo. Mientras tanto, yo prosperaba de maneras que no había esperado. El ascenso me había abierto las puertas a clientes de alto perfil y proyectos creativos con los que solo había soñado. Mi nuevo apartamento en el centro era todo lo que había deseado. Suelos de madera, vistas a la ciudad y, lo más importante, un espacio que era enteramente mío. También había empezado a salir de nuevo, aunque con cautela. Citas para tomar café, cenas informales, nada serio. Se sentía extraño después de 3 años de tener cada plan girando en torno a las necesidades y el horario de Ryan. El viaje a Italia que había reservado había sido mágico. 2 semanas con mi mejor amiga Sara explorando la Toscana, comiendo comida increíble y recordando lo que se sentía al tomar decisiones basadas puramente en lo que yo quería hacer. Cuando publiqué fotos en las redes sociales, varios conocidos en común comentaron lo feliz y relajada que me veía. Se me ocurrió que probablemente no había parecido ninguna de esas 2 cosas durante el último año de mi relación con Ryan. La Navidad trajo un regalo inesperado, un mensaje de texto de Marcus. Hola, Jessica. Sé que las cosas terminaron mal con Ryan, pero quería disculparme por esa noche en la cena. Todos nos pasamos de la raya y lamento que nos riéramos. Merecías algo mejor de todos nosotros. Fue un pequeño gesto, pero importaba. Un reconocimiento de que lo que pasó no fue solo por el comportamiento de Ryan, sino por todo un grupo de personas que habían sido cómplices en tratarme mal. Le respondí, gracias por decir eso. Te lo agradezco. Unos días después, Kevin envió un mensaje similar, y luego Michelle. Parecía que ver la espiral descendente de Ryan después de la ruptura les había dado algo de perspectiva sobre la dinámica que habían estado permitiendo. Pero la verdadera validación vino de una fuente inesperada, mi banco. Había ido para discutir opciones de inversión para el dinero que ya no gastaba en el estilo de vida de Ryan, y mi asesora financiera tenía algunas observaciones interesantes. Mirando su historial de cuenta, sus gastos disminuyeron drásticamente a partir de septiembre, señaló. ¿Cambió algo en su situación de vida? Terminé una relación con alguien que dependía financieramente de mí.
Ella asintió con conocimiento. Vemos esto a veces. La gente no se da cuenta de cuánto cuesta mantener a otro adulto hasta que dejan de hacerlo. Según estos números, estabas cubriendo alrededor de $1.500 al mes en gastos adicionales. $1.500 al mes. $18.000 al año. Durante 3 años, había gastado más de $50.000 manteniendo el estilo de vida de Ryan mientras él no contribuía prácticamente nada. La cifra era asombrosa, pero también liberadora. No era vengativa ni cruel ni ninguna de las cosas de las que la familia de Ryan me había acusado. Simplemente era una profesional trabajadora que había dejado de subsidiar el desempleo de otra persona. Enero trajo la confrontación final que había estado temiendo. Salía de mi oficina un jueves por la noche cuando vi a Ryan esperando junto a mi coche. Se veía diferente, más delgado, vistiendo ropa que claramente era de tiendas de descuento en lugar de las marcas de diseñador a las que se había acostumbrado con mis tarjetas de crédito. La arrogancia confiada había desaparecido por completo. Jessica. Se acercó con cautela, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. ¿Podemos hablar, por favor? Hemos hablado varias veces, Ryan. No hay nada más que discutir. 5 minutos, por favor. En contra de mi buen juicio, dejé de caminar, pero me quedé de pie junto a mi coche. Las llaves listas. Quería decirte que estoy poniendo mi vida en orden. Ahora tengo un trabajo. Estoy viviendo con mis padres temporalmente mientras ahorro para mi propio lugar. Eso es bueno. Me alegro de que estés trabajando. La cosa es, se movió nerviosamente, he estado pensando en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que cometí algunos errores. Algunos errores. Dije cosas que no sentía. Te hice daño y quiero arreglarlo. Lo miré con atención. ¿Cómo planeas arreglarlo? Quiero devolverte todo lo que gastaste en mí a lo largo de los años. Puede que lleve tiempo, pero quiero hacer lo correcto. Esto era interesante. ¿Sabes cuánto sería eso? He estado tratando de calcularlo. Quizás 10 o 15.000. Ryan, gasté más de $50.000 manteniéndote durante nuestra relación. Su rostro se puso pálido. Eso no puede ser correcto. Es muy correcto. Alquiler, pagos del coche, tarjetas de crédito, comida, entretenimiento, viajes. $53.412 para ser exactos. La precisión del número, que había calculado durante mi sesión de planificación de inversiones, pareció golpearlo como un golpe físico. Yo. No me di cuenta. Claro que no. Nunca tuviste que pensar en el dinero porque yo me encargaba de todo. No puedo devolver tanto. Lo sé. No es por eso que lo mencioné. Se quedó allí un momento, procesando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tú continúas construyendo tu vida independiente, y yo continúo construyendo la mía. ¿Eso es todo? Simplemente no volveremos a hablar. Ryan, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que te aceptaría de nuevo después de que me llamaras patética delante de nuestros amigos? ¿Que volvería a financiar tu estilo de vida después de que dejaras claro que buscabas a alguien mejor? Realmente no estaba buscando a alguien mejor. Tenía miedo de casarme. Entonces deberías haber hablado conmigo sobre tu miedo. No deberías haberme humillado públicamente mientras planeabas tu estrategia de escape. Estuvo en silencio un largo momento. Luego, realmente te amé, Jessica. No, Ryan. Amabas lo que yo podía hacer por ti. Amabas tener tus facturas pagadas y tu estilo de vida mantenido mientras evitabas las responsabilidades de adulto. Eso no es lo mismo que amarme. Eso no es justo. Lo que no es justo es pasar 3 años de mi vida manteniendo a alguien que me veía demasiado patética para casarse. Abrí la puerta de mi coche, señalando el final de nuestra conversación. Espero que resuelvas tus cosas, Ryan. De verdad que sí. Pero no seré parte de ese proceso. Mientras me alejaba, me di cuenta de que me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. No porque hubiera sido cruel o vengativa, sino porque finalmente había cerrado un capítulo que debería haber terminado mucho antes.
La primavera trajo noticias a través de la inevitable red de chismes que lo dejaron todo muy claro. Ryan se había mudado a un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, del tipo de lugar con paredes delgadas y sin aparcamiento que habría descartado como inferior a nosotros durante nuestra relación. Seguía trabajando en el centro de llamadas, todavía diciéndole a quien quisiera escuchar que su vida nunca había sido la misma desde que lo dejé. Lo dejé, como si yo hubiera sido la que abandonó nuestra relación en lugar de la que lo escuchó llamarme patética y planear su estrategia de salida. Pero lo que más me sorprendió fue que Ryan nunca asumió la responsabilidad de nada de esto. Según conocidos mutuos, yo era la villana que lo había abandonado cuando necesitaba apoyo. La mujer que había sido demasiado controladora, demasiado exigente, demasiado centrada en el dinero. Ni una sola vez reconoció que me había humillado públicamente. Ni una sola vez mencionó que había pasado 3 años viviendo de mis ingresos sin contribuir prácticamente nada. Ni una sola vez asumió la responsabilidad por las decisiones que lo llevaron a su situación actual. Estaba de compras en el supermercado un sábado por la tarde cuando me encontré con Michelle, la esposa de Kevin de nuestro antiguo grupo. Parecía genuinamente feliz de verme. «Jessica, te ves increíble. ¿Cómo estás?» «Estoy muy bien. Gracias. ¿Cómo están tú y Kevin?» «Bien». «Escucha. He querido decirte algo durante meses». Miró alrededor de la sección de frutas y verduras como si buscara espías. Esa noche en la cena, cuando Ryan dijo esas cosas, todos deberíamos haber hablado. Estuvo mal, y lo siento. Aprecio que digas eso. Por si sirve de algo, ver lo que pasó después realmente nos abrió los ojos. Ninguno de nosotros se dio cuenta de cuánto lo estabas manteniendo financieramente. La mayoría de la gente no lo sabía. Kevin se siente fatal por ello. Todos nos sentimos así. Y honestamente, viendo a Ryan estos últimos meses, no ha aprendido nada de esta experiencia. Sigue actuando como si fuera la víctima. Esto confirmó lo que había sospechado. Ryan no estaba usando esta experiencia para crecer o cambiar. La estaba usando para reforzar su creencia de que todos los demás eran responsables de sus problemas. «¿Cómo está?», pregunté, genuinamente curiosa. «No muy bien. Está amargado, enfadado, quejándose constantemente de lo injusto que es todo. Habla de ti como si fueras una ex vengativa que le destrozó la vida por despecho. ¿Menciona alguna vez por qué rompimos?» Michelle pareció incómoda. «Dice que fue porque no podía soportar que él quisiera independencia. Nunca menciona lo otro». «Lo otro». Como llamarme patética delante de nuestros amigos. Como planear manipularme para que terminara nuestro compromiso. Como pasar 3 años viviendo de mis ingresos sin contribuir nada. Eso es más o menos lo que esperaba, dije. «Jessica, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De haber terminado las cosas tan decisivamente?» Pensé en esa pregunta mientras seleccionaba manzanas. ¿Me arrepentía de haber descubierto quién era realmente Ryan? ¿Me arrepentía de haber detenido el apoyo financiero que permitía su evasión de la responsabilidad? ¿Me arrepentía de haber elegido mi propio autorrespeto por encima de una relación basada en mi utilidad? No, dije finalmente. Me arrepiento de que me llevara 3 años darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero no me arrepiento de haberlo terminado. Pareces más feliz, más tú misma, si eso tiene sentido. Tenía sentido. Durante 3 años, había sido Jessica más las necesidades de Ryan. Jessica que gestionaba la vida de Ryan. Jessica que financiaba los sueños de Ryan. Ahora solo era Jessica, y esa persona era bastante genial. 6 meses después, estaba almorzando con un cliente cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente, lo ignoraría, pero algo me hizo mirar la pantalla. «Jessica, soy Ryan. Sé que bloqueaste mi otro número. Por favor, no cuelgues. Necesito decirte algo importante». Casi borro el mensaje sin seguir leyendo, pero la curiosidad pudo más. «Me voy a casar. Quería que lo supieras por mí primero. Su nombre es Stephanie, y es increíble. Cree en mí de maneras que tú nunca lo hiciste. Finalmente estoy con alguien que me aprecia por quien soy, no por lo que puedo proporcionar financieramente.
Espero que puedas alegrarte por mí. Me quedé mirando el mensaje un largo momento, luego se lo mostré a mi cliente, una exitosa mujer de negocios de unos 50 años que se había convertido en una especie de mentora. Déjame adivinar, dijo Linda después de leer, este es el ex que dependía financieramente de ti. ¿Cómo lo supiste? Cree en mí de maneras que tú nunca lo hiciste, es el lenguaje clásico de un manipulador. Te está diciendo que su nueva víctima, perdón, novia, es mejor que tú porque es más crédula. Víctima parece duro. Jessica, me dijiste que mantuviste a este hombre durante 3 años mientras él evitaba el empleo y luego lo escuchaste llamarte patética en un restaurante. Ahora te está enviando mensajes sobre cómo su nueva novia cree en él. ¿Qué crees que significa eso? Lo pensé. ¿Qué significaba cuando alguien como Ryan encontraba a una mujer que creía en él? Probablemente significaba que había encontrado a alguien dispuesto a financiar su estilo de vida mientras él seguía evitando las responsabilidades de adulto. Probablemente debería advertirla, dije medio en broma. Absolutamente no. Se dará cuenta por sí misma, igual que tú. Y cuando lo haga, será más fuerte por haber aprendido la lección ella misma. Linda tenía razón. Por supuesto, el patrón de Ryan continuaría hasta que él decidiera cambiarlo. Y basándome en todo lo que había oído durante el último año, el cambio no estaba en su agenda. Borré el mensaje sin responder. 3 semanas después, Sara llamó con noticias predecibles. ¿Sabías que Ryan está comprometido? Lo oí. Publicó sobre ello constantemente en las redes sociales. Todo sobre encontrar el amor verdadero y una asociación real y cómo su vida finalmente está en camino. Bien por él. Jessica, ¿estás bien con esto? Sé que estuvieron juntos mucho tiempo. Sara, estoy genuinamente feliz de que Ryan haya encontrado a alguien. Espero que sean muy felices juntos. Y lo decía en serio. No porque pensara que la relación funcionaría. Linda probablemente tenía razón sobre que Stephanie sería su próxima fuente de apoyo financiero, sino porque la felicidad de Ryan ya no era mi responsabilidad. No pareces molesta. ¿Por qué estaría molesta? Que Ryan se comprometa no cambia nada en mi vida. Supongo que pensé que podrías tener algunos sentimientos al respecto. Si tengo sentimientos al respecto. Alivio de que no sea yo. La conversación terminó con Sara prometiendo dejar de informarme sobre la vida de Ryan, aunque sospechaba que le costaría cumplir esa promesa. Esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi perspectiva en el último año. Hace un año, la noticia del compromiso de Ryan me habría devastado. Habría cuestionado mi decisión, me habría preguntado si me había rendido demasiado fácilmente, me habría torturado con pensamientos de lo que podría haber sido. Ahora no sentía nada más que gratitud por haber tenido el coraje de alejarme cuando lo hice. El capítulo final de la historia de Ryan llegó casi exactamente 2 años después del incidente del restaurante. Estaba celebrando un importante hito empresarial. Mi empresa de planificación de eventos acababa de aparecer en una revista nacional cuando Marcus llamó. Habíamos reconstruido una especie de amistad después de su disculpa, y ocasionalmente me ponía al día sobre conocidos mutuos. No vas a creer lo que pasó con Ryan, dijo. Déjame adivinar. El compromiso terminó mal. ¿Eo? Stephanie descubrió su patrón con relaciones anteriores, incluyéndote a ti. Esto era interesante. ¿Cómo? Aparentemente, estaban buscando apartamentos juntos, y Ryan no podía calificar para nada decente porque su crédito está destrozado. Cuando Stephanie empezó a hacer preguntas sobre su historial financiero, él le contó sobre su ex loca y controladora, que le había arruinado el crédito por despecho. Y Stephanie no era estúpida. Investigó un poco, encontró gente que los conocía a ambos, obtuvo la historia real. Resulta que Ryan había estado usando sus tarjetas de crédito durante meses, igual que hizo contigo. Sentí una simpatía genuina por Stephanie. Está bien. Está bien. Lo cortó por completo. Lo echó. Lo bloqueó de todo. Todo el asunto duró unos 6 meses desde el compromiso hasta la explosión nuclear. ¿Dónde está Ryan ahora? De vuelta con sus padres. Sigue trabajando en el centro de llamadas.
Sigue diciéndole a quien quiera escuchar que las mujeres son materialistas y no aprecian a los hombres buenos. El patrón era deprimentemente predecible. Ryan encontraría a otra mujer, repetiría el mismo ciclo, y cuando inevitablemente terminara, culparía a todos excepto a sí mismo. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? ¿Crees que Ryan alguna vez se dará cuenta? Marcus se quedó en silencio un momento. ¿Honestamente? No. Creo que él realmente cree que es la víctima en todas estas situaciones. No puede ver que él es el denominador común. Después de colgar, me senté en mi hermoso apartamento, el que había comprado enteramente con mis propios ingresos, y pensé en los diferentes caminos que nuestras vidas habían tomado. Ryan estaba de vuelta donde había empezado 2 años atrás, solo que ahora con un patrón de relaciones fallidas y crédito destrozado. No había aprendido nada, no había cambiado nada, y probablemente repetiría los mismos errores con la siguiente mujer que cayera en su encanto. Yo, por otro lado, había construido un negocio exitoso, comprado mi propia casa, viajado extensamente y aprendido a valorarme a mí misma por quién era en lugar de por lo que podía hacer por los demás. A la mañana siguiente, estaba revisando contratos en mi oficina cuando mi asistente me llamó. Jessica, hay alguien aquí para verte. No tiene cita, pero dice que es urgente. Por un momento, me pregunté si Ryan finalmente me había localizado para un último intento de reconciliación. Pero cuando describió al visitante, era alguien que no reconocí. Hazlo pasar, pero quédate cerca, dije. No era Ryan. Era un hombre de unos 30 años, bien vestido pero nervioso, que sostenía una carpeta de Manila. Señorita Chen, soy David Michei. Soy amigo de Stephanie, la exprometida de Ryan. Ella me dio su información de contacto. Espero que no haya problema. ¿Qué puedo hacer por usted? Soy periodista y estoy trabajando en un artículo sobre el abuso financiero en las relaciones. Stephanie pensó que quizás usted estaría dispuesta a compartir su experiencia. Me recosté en mi silla, considerando la petición. ¿Qué tipo de artículo? Trata sobre patrones de manipulación financiera, particularmente cómo personas inteligentes y exitosas pueden encontrarse manteniendo a parejas que no contribuyen en nada pero lo esperan todo. Las señales de advertencia, el proceso de recuperación, cómo protegerse. ¿Por qué yo específicamente? Porque según Stephanie, usted manejó su situación perfectamente. Descubrió la manipulación, la terminó limpiamente y reconstruyó su vida sin mirar atrás. Dijo que usted fue una inspiración para cómo ella manejó su propia situación con Ryan. Pensé en esto. ¿Cuántas otras mujeres estaban ahí fuera financiando los estilos de vida de los hombres mientras él les decía que no eran lo suficientemente buenas? ¿Cuántas estaban poniendo excusas por parejas que veían su éxito como algo para explotar en lugar de celebrar? Estaría dispuesta a hablar, dije finalmente. Con una condición. ¿Cuál es? No use el nombre real de Ryan. No se trata de venganza o humillación pública. Se trata de ayudar a otras personas a reconocer los patrones antes de que desperdicien años de sus vidas. David sonrió. Eso es exactamente lo que Stephanie dijo que dirías. 2 meses después, se publicó el artículo. Se centró en tácticas de manipulación financiera, señales de advertencia y estrategias de recuperación. Mi historia fue una de las 3 presentadas, y la respuesta fue abrumadora. Mujeres de todo el país se pusieron en contacto, compartiendo sus propias experiencias con parejas financieramente dependientes que las habían hecho sentir culpables por querer respeto y reciprocidad básicos. Pero el mensaje que más significó vino de una fuente inesperada. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Hola Jessica, soy Stephanie. Vi el artículo. Gracias por compartir tu historia. Me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca, y me dio el coraje para terminar las cosas con Ryan cuando lo hice. Espero que sepas cuánto significó tu fuerza para alguien a quien nunca habías conocido. Esa noche, me senté en mi balcón viendo la puesta de sol sobre la ciudad. Hace 2 años, estaba planeando una boda con un hombre que me veía como patética pero útil. Esta noche, era independiente, exitosa y estaba rodeada de personas que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Por un momento, me pregunté si podría ser Ryan haciendo un último intento de contacto.
Lo dejé pasar al buzón de voz. Lo que sea que Ryan quisiera decir, cualquier manipulación final o justificación o culpa que quisiera entregar, no me interesaba escucharlo. Había oído todo lo que necesitaba oír esa noche en el Riverside Grill, cuando les dijo a sus amigos que era demasiado patética para casarme. Todo lo que pasó después fue simplemente él aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones y yo aprendiendo a vivir sin el peso de los problemas de otra persona sobre mis hombros. A veces, lo más empoderador que puedes hacer es simplemente negarte a ser la red de seguridad financiera o emocional de alguien cuando han dejado claro que no vales su respeto. A veces, la mejor venganza es simplemente construir una vida tan buena que olvides por qué necesitabas venganza en primer lugar. Y a veces, la conversación más importante que tendrás es aquella en la que finalmente le dices a alguien, tú terminaste esta relación cuando me llamaste patética. Yo solo finalicé lo que tú empezaste. Luego te alejas y no miras atrás.